Hola, hermosa comunidad. En esta oportunidad les traigo este lindo y práctico proyecto. Me imagino que en sus casas tienen muchos retazos de tela que no saben qué hacer con ellos. Entonces vamos a ponerlo en este proyecto. Fíjense, este bolsito multiuso tiene 3 compartimientos. Además, tiene este colgante a tono con el bolsito que tiene este clip para ajustarlo a este ganchito. También tiene este otro clip para colocarlo al cuello con mayor facilidad y tiene este deslizante para ajustarlo al cuello también. El uso de él para colocar sus lapiceros, y aquí en Venezuela le decimos lapicero, me gustaría saber cómo le dicen en su país. Y para colocar, en el caso de personas que trabajan en oficina, su carnet de identificación de la empresa. Vamos a colocar este como un ejemplo. Además, en la parte posterior pueden colocar sus lentes de lectura. Sus lentes de lectura pueden colocarlo allí también. Y tendríamos todo en uno. Todo en uno para mayor comodidad de esa persona que trabaje en esa empresa o ese estudiante, etcétera. Fácil de hacer, económico y en poco tiempo para emprender también. Una idea muy buena para emprender. En poco tiempo les diré de qué se tratan estos accesorios. Y bueno, a emprender se ha dicho. Para este proyecto utilizaremos retazos de tela navideña, nylon o plástico cristal. Solo utilizaremos 8.5 centímetros por 11.5 centímetros. El pegamento textil es opcional. En cuanto a los accesorios que lleva el colgante, son accesorios que se usan para hacer pecheras para mascotas o bolsos. Todos deben ser de 200 milímetros o lo que es igual, 2 centímetros, como la argolla semiluna, la corredera, el clic-clac y el mosquetón. Pueden conseguirlo en plástico o en metálico. Esta va a ser la medida de corte de cada uno de esos retazos. Como pueden ver, 2 veces la medida A igual 2 veces la medida A en tela termofijable, 2 veces la medida B y 2 veces la medida C en tela termofijable. La tela termofijable, se me olvidó comentarles, entre los materiales. Aquí se le conoce como pelón con pega. No sé cómo se le conoce en otro país. Me gustaría saberlo. Esta será la medida para el colgante. 6 centímetros por 85 centímetros o un poquito más, puede ser 90. Igual en tela termofijable o pelón con pega, como se le conoce aquí en Venezuela. Los retazos también pueden empatarse, al igual que la tela termofijable. Aquí haremos el proceso de colocar la tela termofijable en la parte de atrás de cada retazo. La plancha debe estar muy caliente para que permita que esta tela termofijable se adhiera a esa superficie. Como pueden ver, ese retazo, que es un poco más largo, se va a doblar y a la mitad es que se coloca ese trozo de tela termofijable para luego doblar y planchar de nuevo para sacar su filo. Igual procedimiento con el otro retazo de tela, que es un poco más larga.
Igual procedimiento haremos con lo que corresponde a la tira más larga, la del colgante. Si esta tira no le es suficientemente larga, pueden empatarla al igual que la tela termofijable. Igual procedimiento vamos a hacer con esa otra franja de tela que mide 8.5 por 8 centímetros o 5, que es para colgar el bolsito multifuncional 3 en 1. Vámonos ahora a la confección. Esa tira más larga que corresponde al colgante, con ayuda de la plancha y también con nuestros dedos vamos a ir doblando 1 centímetro internamente, colocando alfileres para luego proceder a coser en costura recta. Estaría utilizando en esta oportunidad una aguja número 14, que es para telas planas. Una vez que hemos terminado de coser ese colgante, vamos a proceder a pasarla por la corredera plástica. Nos aseguremos que la punta de esa tela no tenga dificultad. Podemos recortar los extremos. Pasamos por un lado y por el otro, para luego doblar como aproximadamente 3 dedos y nuevamente doblar de 1 a 1,5 centímetros para luego pasar costura recta. Allí van a hacerlo con mucho cuidado. Recuerden que la tela se torna un poco más gruesa y recomiendo que cuando vayamos a pasar la costura no sea desde el extremo, sino desde el centro de esa pieza, para que no se les corra de un lado y facilite el resto de la costura. Empezamos desde el centro y luego sí rematamos todo lo que tiene que ver con esa costura. Así nos queda la costura. Vamos a proceder a colocar el clip clap o clipper, se le conoce así en Venezuela, este accesorio. Así debería quedar, de esta forma. Por lo que ahora sí vamos a proceder a pasar por el orificio que corresponde . Siempre vamos a tener que estar recortando un poco esos extremos. Y vamos a introducir esa tela por ese orificio. Abrimos espacio en la corredera para pasarlo nuevamente. Observen bien cómo está la posición de la tela, de la franja o del colgante. Pasamos por ese extremo de la corredera. Luego abrimos espacio en ese otro extremo de la corredera para seguir pasando este extremo de colgante. A veces nos queda un poco gruesa la tela. En esta oportunidad utilicé una tela un poco gruesa y bueno, le coloqué tela termofijable. A veces no hace falta colocar la tela termofijable en una tela que tenga textura. Vamos a colocar ahora este otro accesorio.
Así debe quedar. Y así lo vamos a pasar por ese orificio de ese accesorio. Pasamos nuevamente este extremo de ese colgante. Fíjense bien cómo está colocado el clipper o el clip clap. Pasamos por encima, abrimos para que nos sea más fácil trabajar, luego por debajo, limpiamos los extremos, pasamos nuevamente por la parte de atrás, e igual procedimiento, dejamos como 3-4 dedos, doblamos como 1,5 y procedemos a coser en costura recta. Igual les sugiero que cuando vayan a coser lo hagan desde el centro de esa pieza para que les sea más fácil y no se les ruede la costura o no se les ruede los bordes. Deben hacerlo con mucha calma. Recuerden que la pieza o el colgante con la tela y en la tela termofijable se hace un poco más grueso. Desde el centro hacen costura recta y luego se hacen costura recta en todo el espacio de esa prenda. Incluso remata. Cortamos los hilos sobrantes y ya estaría listo este colgante. Procedemos a coser esta otra franjita, que es la que va a unir el colgante con el organizador multiuso 3 en 1. Como les dije, es una franja de 8,5 por 6 u 8. Ustedes lo manejan de la manera que se les haga más cómodo para coser. No importa que luego tengamos que cortar. Costura recta. Aquí procedemos a colocarle la argolla semiluna y esos extremos, para que no se me vayan a correr a la hora de colocarlos en la pieza que corresponde. Hacemos costura zigzag. Ya estaría lista. Aquí procedemos a colocarle un borde a ese bolsillo transparente que nos va a permitir visualizar mejor la credencial. Vamos a utilizar una franja de 8,5 por una medida que sea un poco más grande que esa franja plástica, que ese material plástico, más o menos 2 centímetros a cada lado. Procedemos a colocar en el borde. Allí es lo que no deben hacer. En este momento no disponía de unas pincitas que se usan también en vez de alfileres. El plástico no debe perforarse, pero por cuestiones de video no me quedó otra alternativa. Recuerden, para el plástico, los plásticos no se perforan, se colocan unas pinzas que venden, no las tenía en este momento, para sujetar las piezas que se requiera para que no se muevan. Aquí colocamos costura recta. También hay muchas formas de colocar esa franja. Esa fue la más rápida que se me ocurrió, pero hay muchas formas. Puede ser tipo cejo también. Para fijar más, colocamos otra costura recta en el borde. Ya estaría lista este bolsillito transparente. Aquí procedemos a organizar las otras piezas. Vamos a colocar aquí el bolsillo transparente
Vamos a hacer previamente una costura recta en ese borde a pie de máquina. Recuerden rematar siempre. Para que no se nos mueva el otro extremo, vamos a hacer también igual, pero esta vez no a pie de máquina, sino a pocos milímetros de esa orilla de esa pieza. Quiten los hilos. Igualmente para esta otra pieza. Vamos a adelantar esta pieza, costura recta a pie de máquina, aseguramos el extremo con una costura de más o menos 1 milímetro. Y quitamos todos los excedentes. Ahora sí, vamos a colocar el bolsillo transparente. Bueno, aquí una vez más cometí el error de perforar. Recuerden que se utilizan unas pincitas. Luego cuando las compre se las muestro. Hacemos también una costura de 1 milímetro para que no se mueva. Igual aquí, como de 1 milímetro para que no se me mueva esa piecita. No a pie de máquina, a 1 milímetro más o menos. Y para que no se mueva esa pieza cuando estemos haciendo costura con todas las demás piezas. Igual en este otro extremo de esa pieza con el bolsillo. Ya estaría lista esta pieza. Se borró un clip donde previamente doblé la parte superior para buscar la mitad de ese espacio y pegué ese sitio donde está el argollita. Deben hacerlo. Ya previamente hicimos la costura por todos los bordes. Así debería quedar este organizador. Vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva. Vamos a marcar asegurándonos que no sea por donde está el plástico. Como 3, 4 dedos. Recomiendo que sea un poco más. Me costó voltearlo. Colóquenle 4 dedos. Asegurándonos que esté la argollita en buena posición. Bueno, ella empeñada en perforar más el plástico. No lo hagan. Aquí vamos a pasar a pie de máquina, costura recta. Todo ese borde. Hasta la marquita donde no van a coser, porque allí es donde vamos a voltear. Siempre rematamos en cada extremo. Igualmente por este otro lado de esa pieza, de esas dos piezas, costura recta a pie de máquina. Queda más o menos como 1 centímetro. Yo tenía el selector de la posición de la aguja en la última. Es buena posición. No la tenía en el medio, la tenía en la última. E igualmente aquí. Cosemos ese extremo, rematamos. Aquí, como va a requerir un poco más de peso por el tema de lo que se va a colgar, vamos a hacer 2 veces costura recta y para darle más firmeza a la argollita. Procedemos a cortar las esquinas con mucho cuidado, a prolijar todo eso que sobra. Cortamos esas esquinitas para que a la hora de voltear no nos perturbe el trabajo. Y procedemos a voltear. Ok, listo, volteé. Como les dije, hagan un poco más de 3 dedos.
para que se les sea fácil voltear. Utilicé una tela que me quedaba, una tela navideña tipo mantel, que era un poco gruesa, y a la hora de querer pasar la costura en todo su alrededor no pasó la máquina, por lo que no pasé la costura. Allí queda el espacio que podrían coserlo con puntada invisible, pero si van a emprender y debe ser algo más rápido, pueden utilizar otro método que ya les diré. Si tienen tiempo, háganlo allí con costura invisible a mano. Con paciencia hacen esa costura allí que no se vea. Iba a hacerlo a máquina, pero como les dije, no pasó porque quedó muy grueso. Hay telas que no requieren telas termofijables. Esta tela es bastante gruesa. Ese es el pegamento textil que lo venden en todas las casas de manualidades. BCT100, BCT1000 se llama aquí en Venezuela. Hay muchas marcas y fantástico. El resultado fabuloso. Rapidito, no tuve necesidad de coser a mano. Colocamos al colgante y ya listo. Verifiquemos que todo está bien colocado, corredera, clic clap y listo. Anímense a hacerlo para regalar o emprender. Buen proyecto. Si te fue útil o te gustó este contenido, ayudarías mucho a mi canal si te suscribes, le das me gusta, comentas y compartes. Hasta la próxima.